Buenas tardes, profesora, compañeros. En los siguientes minutos hablaremos de nuestro seminario número 1, el cual habla de la modulación de la apoptosis y expresión de BCL2 por prostaglandina E2 en células del cáncer de colon en humanos. Las integrantes de este seminario son Marilyn Tello, Camila Mesa, Estefanía Celsi y quien les habla, Constanza Espinosa. Bueno, los investigadores de este documento son Hongmiao Shen, Xinxi Hao y Jason Marrow. El lugar donde se realiza el experimento es el Departamento de Medicina, Cirugía y Biología Molecular en la Universidad de Vanderbilt, el Centro de Toxicología Molecular en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, y es publicado por la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, con fecha de 1 de enero de 1998. Dentro de lo que pudimos rescatar del documento y que nos ayudará a entenderlo de mejor manera, es que estudios anteriores habían demostrado que el uso forzado de prostaglandina endoperóxido sintasa 2, que se abrevia como COX-2, induce a la inhibición de la muerte celular programada, específicamente en las células intestinales. También debemos tener claro que otros estudios habían dejado al descubierto que frente a los tratamientos con inhibidores de COX-2, el crecimiento de senoinjertos en cáncer de colon es inhibido. Es por ello que el propósito principal de esta investigación es definir el impacto que genera la inhibición de SC58-125 sobre la COX-2, la cual está presente en las células HCA7 y que a su vez puede ser revertido por PGE2. Es por ello que la importancia de esta investigación nos permite conocer cómo se podría desarrollar o presentar tratamientos sobre las células epiteliales frente al cáncer de colon. A modo de recordatorio tenemos que tener en cuenta que el BCL2 contribuye en la vía intrínseca de la apoptosis. En un ciclo normal tenemos las proteínas apoptóticas que son el BAX, el BAC y el BIT, que van a estimular al citocromo C y este se activará a la caspasa C y este va a llevar a cabo la apoptosis. El BCL2 inhibe este proceso, por lo que se producirá el citocromo C y no se realizará la apoptosis. Por otro lado, el ácido araquidónico se fabrica en la membrana y se produce la COX-1 y la COX-2, que son dos isoformas y participan en el ciclo de las ciclooxigenasas para formar prostaglandina. Y los AINES son fármacos antiinflamatorios que inhiben a la COX-1 y a la COX-2. Por ende, no se va a producir prostaglandina. El objetivo de esta investigación fue distinguir el rol de la COX-2 en células HCA7 en los tejidos de adenocarcinoma del colon humano y entender la utilización de los inhibidores altamente selectivos como el SC58-125 de la COX-2. Yo les voy a hablar sobre los métodos que se utilizaron en esta investigación. El primer método es el cultivo de células, donde se tienen líneas celulares de HCA7 y HCT116 en un medio de McCoy 5A suplementado con FCS al 10%. El segundo método fue la producción de prostaglandina, donde se busca cuantificar la cantidad de prostaglandina producida por las células HCA7 y HCT116. Estas se colocan en cultivos celulares subconfluentes y se le añade diferentes concentraciones del inhibidor SC58-125 durante un día. Una hora antes de la medición de las prostaglandinas se le añaden 15 micromoles de ácido araquidónico. Para cuantificar la producción de prostaglandina se ocupan técnicas de disolución de isótopos estables como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas. El tercer método es Western blot, donde se realizaron, donde las proteínas tuvieron durante 30 minutos paralizarse con un tapón de ensayo de radioinmunoprecipitación, donde fueron marcadas radioactivamente. Acá se fraccionaron y se desnaturalizaron gracias a un gel SOS pH al 12,5%. Entre los pasos 1 y 2 ocurrió la electroforesis, donde las proteínas ya electroforéticas pasan a una membrana que tiene nitrocelulosa, donde se bloquea esta membrana por una proteína neutral que puede ser la BCA o la proteína de la leche.
y luego se incuban con un anticuerpo. Después ocurre la quimioluminiscencia y se cuantifican mediante densitometría. El cuarto método fue la colonia morfológica. Este método busca analizar las colonias producidas por las células HCA7 y HCT116. Estas células se suspenden en 0,5 ml de matrigel diluido. Esta mezcla se siembra en placas de 24 pocillos y se incuban durante 2 semanas y luego las colonias se fijan con formaldehído al 10% y se tiñen con hematoxilina eosina para su posterior análisis. El quinto método tenemos el ensayo de eficiencia de la placa, donde se siembran células de HCA7 y HCT116. Se aplica a un matraz de cultivo de 25 a una densidad de 3.000 células por matraz. Se obtiene por medio de McCoy y que contiene FCS al 10%. Se le aplica el inhibidor S58125 y la PGE2, donde se incuban durante 2 semanas y se visualizan colonias mediante la tinción de azul de metileno al 0,2%. El sexto método, el senoinjerto de tumores, donde las células HCA7 y HCT116 se suspenden en 0,2 ml de células de DMEM y se inyectan en ratones atímicos desnudos. Después de 42 días se sacrifican estos ratones y donde son extraídos los tumores para su posterior análisis histológico. Las medidas de apoptosis establecen cultivos subconfluyentes de HCA7 en placas de 35 milímetros. Se les añadió prostaglandina E y el inhibidor SC58125. Este cultivo se va cambiando cada 2 días. Las células flotantes y las células unidas se recogieron por separado y se tiñeron con un fluorocromo específico de ADN. Luego de la fijación se conservaron bajo microscopía fluorescente y las células con 3 o más fragmentos de cromatina nuclear se consideraron positivas para la apoptosis. Como resultados, el primer resultado tenemos que la expresión de COX y la producción de PG2 en células de cáncer de colon. En el primer gráfico, en el gráfico A, podemos observar que sin el inhibidor la producción de prostaglandina de HCA7 es bastante alta en la primera barra, y al momento de agregarle un inhibidor de diferentes concentraciones, la producción de esta prostaglandina disminuyó. En cambio, el HCT116 no hay producción de prostaglandina E. En la imagen D podemos observar inmunotransferencia y cabe destacar que ninguna de las dos células se encontró COX-1, pero sí quinasas dependientes de ciclinas. En la figura C podemos ver que las colonias de HCA7 y las colonias de HCT116, sin ningún inhibidor, al momento de agregarle el inhibidor SC58125, se puede observar que el número de colonias de HCA7 disminuyó, pero no en el de HCT116. Y en la última figura podemos observar que las colonias de HCA7 son de forma quística y diferenciada. En cambio, las HCT116 son de manera más sólida. Estas dos colonias se van a convertir en tumores, pero con la diferencia de que el tumor de HCA7 sí va a expresar COX-2. El segundo resultado es el efecto del tratamiento con PGE2 sobre la clonogenicidad de las células HCA7 y HCT116. En el gráfico A podemos observar los resultados de la célula HCT116, donde la concentración de PG2 es nula, como se puede ver en la primera barra del gráfico, donde el número de colonias es mayor y mientras que va aumentando la concentración de PG2, disminuyen las colonias. En el segundo gráfico podemos observar los resultados de la célula HCA7, donde la concentración de prostaglandina en 0, como se ve en la primera barra, es menor, pero mientras la concentración va aumentando, el número de colonias también lo va haciendo. Bueno, como tercer resultado tenemos el efecto de la inhibición de la COX-2 en el número de colonias puede revertirse con el tratamiento de PGE. Bueno, acá, como podemos ver en el gráfico, tenemos los resultados frente a la célula HCA7 y el inhibidor SC58125.
podemos ver que cuando la concentración se encuentra en cero, el número de colonias es bastante bajo. Y a medida que la concentración va subiendo, las colonias disminuyen. Esto se revierte cuando al mismo inhibidor le agregamos un inhibidor, lo que provoca que a medida que las concentraciones vayan subiendo, el número de colonias va creciendo. En el siguiente resultado vamos a hablar del efecto de la inhibición de la COX-2 y el tratamiento de la PGE2 sobre la muerte celular programada. En la primera imagen, en la A, tenemos células adheridas y células flotantes marcadas radioactivamente, y si estas presentaban entre 3 o más fragmentos de cromatina, daban positivo para la apoptosis. En la imagen B, que es un gráfico, tenemos el resultado de las células apoptóticas y tenemos la PGE2 y el inhibidor SC58125. En la primera barra no hay resultados de ni uno de los dos. En la segunda barra se tiene solamente de la prostaglandina y disminuyeron las células apoptóticas. Luego solamente cuando se tiene el inhibidor aumenta significativamente y cuando se tienen ambos disminuye. El último resultado fue el tratamiento con prostaglandina E2, donde aumentan los niveles de BCL2. Aquí podemos ver que las electroforesis, donde en la imagen A muestra el tratamiento de la prostaglandina E, donde se utiliza la BSL2, la BSLX y el VAX y la CDK4, que es la quinasa dependiente de ciclina 4, donde a medida que avanzan las horas, la prostaglandina E, la BCL2 se expresan en la octava hora, donde más se expresa. En la BCLX y en el VAX no hubo cambios, y en el CDK4 se mantuvo. Aquí en la imagen B se le agrega el inhibidor PD098059, que inhibe esta quinasa, y a medida que pasan las horas no se representa y no se ve nada, ya que la inhibe. Y esa es la diferencia con la prostaglandina E, para ver si se representa cuando no está el inhibidor. Bueno, como discusión, uno de los aspectos positivos que podemos rescatar de la investigación es que los inhibidores antiinflamatorios no esteroidales van a alterar la biología de los carcinogénesis del tracto colorectal. También, gracias a la investigación, podemos generar a futuro diferentes tratamientos o estrategias para pacientes que se encuentran con lesiones colorectales y que se encuentran en una etapa temprana de la enfermedad. Como aspecto negativo, podemos decir que con el tratamiento de prostaglandina E2, en la célula HCT116, su clonogenicidad es nula, ya que ésta carece del gen COX-2. Esto quiere decir que este gen, las células no tendrían la misma resistencia. Muchas gracias por su atención.